A pesar de los toques de queda en distintas ciudades de Estados Unidos, las protestas por la muerte de George Floyd se multiplicaron por séptima noche consecutiva. Dos autopsias concluyeron que la muerte del afroamericano de 46 años obedece a un homicidio. El presidente Donald Trump amenazó con desplegar el ejército en las calles si se mantienen los disturbios. Francia entra este 2 de junio en la fase 2 del desconfinamiento. Los franceses podrán volver a disfrutar de los bares y los restaurantes, así como los pequeños museos y los monumentos. Se podrá viajar a más de 100 kilómetros del domicilio. Tras meses de confinamiento, el gobierno espera una caída del PIB de hasta el 11%. Tenemos reporte desde la capital francesa. Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente que se celebra el 5 de junio en France 24, les traemos una serie sobre varias temáticas ambientales relacionadas a la particular situación que se vive en el mundo por la pandemia de COVID-19. Hoy hablaremos sobre las emisiones de CO2 que se redujeron un 17% durante los primeros 4 meses del año comparado con 2019 debido al confinamiento. Muy buen día, gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Raúl Blanco, un gusto saludarlos. Comenzamos este informativo con las protestas en Estados Unidos por la muerte del afroamericano George Floyd, que continuaron por séptima noche consecutiva en Nueva York. El decreto histórico de un toque de queda no frenó las protestas y en Washington, D.C., la capital, la medida se aplicó desde las 7 de la noche. Todo esto ocurrió en el día en el que los forenses de la familia confirmaron que la muerte fue un homicidio por asfixia. Veamos el siguiente informe de Álvaro Cordero. Las protestas a lo largo y ancho de Estados Unidos continúan por la muerte de George Floyd. En Nueva York se impuso un toque de queda histórico, el primero en más de 70 años. Pero eso no impidió que los manifestantes salieran a la calle, algo que desembocó en numerosas detenciones. Esto también se vio en Washington, donde el toque de queda comenzó a las 7 de la noche y la Guardia Nacional está desplegada. Todos tienen derecho a protestar. La primera enmienda es sacrosanta. Es un derecho del pueblo estadounidense a protestar, pero hacerlo de manera pacífica. En esta ciudad se grabaron imágenes de un helicóptero sobrevolando la cabeza de varios manifestantes a solamente unos metros. En otras ciudades como Portland, miles de personas tomaron las calles. Todo ello en el día en que los doctores contratados por la familia que hicieron la autopsia del joven afroamericano confirmaron que la causa de la muerte fue un homicidio por asfixia. La causa de la muerte, en mi opinión, es la asfixia debido a la compresión del cuello que, como indicó el señor Crump, puede interferir con el flujo sanguíneo y el oxígeno que va al cerebro, y la compresión de la espalda, lo que interfiere con la respiración. Las protestas raciales han provocado decenas de manifestaciones en Estados Unidos y una respuesta gubernamental a la violencia que no se veía desde hace décadas. Los manifestantes reclaman combatir la brutalidad policial, en especial contra personas afroamericanas. Vamos ahora hasta la ciudad de Nueva York, uno de los epicentros de las protestas por la muerte de Floyd y además el estado más golpeado por la pandemia. Saludo en este momento a nuestra corresponsal en la Gran Manzana, Mamen Sala. Mamen, una noche con un toque de queda que no se vivía hace más de 70 años en esa ciudad. Le pregunto cuál es el balance. Sí, pues Raúl, ni siquiera el toque de queda ni los 8.000 agentes que se han desplegado por la ciudad han impedido que se repita imágenes como la que veis a mis espaldas. Este señor está limpiando los destrozos que han ocurrido durante toda la noche, saqueos, enfrentamientos, violencia, y es que las 11 de la noche era la hora límite para salir a la calle, pero mucho antes varios grupos salieron a robar en varias tiendas, a destrozar varias tiendas por los lugares más emblemáticos de la ciudad, por la Quinta Avenida, por el Soho, incluso llegaron a abrir las puertas de los almacenes Macy's, esa tienda insignia de Manhattan. Hoy se esperan varias protestas por toda la ciudad y el alcalde Bill de Blasio ha adelantado ese toque de queda a las 8 de la tarde para ver si así se puede evitar que se repitan esas situaciones de violencia. Mamen, y es que estas protestas por la muerte de George Floyd se extienden a varias ciudades de Estados Unidos. ¿Cuál es el panorama en todo el país? Además, hoy tenemos una jornada electoral, hoy martes.
Sí, pues aquí, Raúl, en Nueva York se han detenido a 800 personas, pero en todo el país hay ya 5.600 detenciones y 5 personas han perdido la vida en medio de estas protestas. En California, un coche ha embestido contra varios agentes de la policía y 4 de ellos se encuentran hospitalizados, gracias a Dios fuera de peligro. Y en medio de todo este caos, como decías, hoy se celebra un mini supermartes, y es que 8 estados, incluidos el Distrito de Columbia, van a celebrar las primarias, unas primarias muy fuera de lo normal, porque las autoridades, en medio de la pandemia del coronavirus y ahora sumándose estas protestas, ya habían aconsejado que las votaciones se hicieran por correo, así que muchas personas lo harán así. Unas primarias en las que se podría ver si el candidato demócrata Joe Biden consigue ese 89% de delegados para automáticamente ser elegido candidato. Como saben, ya no tiene ningún contrincante, pero el nombre de Bernie Sanders sigue apareciendo en las papeletas, porque lo que se pretende es recoger votos para poder llegar con mucho más poder a esa convención demócrata que tendrá lugar en agosto. Mamen, gracias por toda esa información. Que tenga usted un muy buen día. Por supuesto, vamos a estar pendientes a lo que ocurra en la ciudad de Nueva York y en todo el resto de Estados Unidos. Y es que las autoridades y expertos temen que estas masivas manifestaciones puedan llevar a registrar un nuevo pico de contagios por COVID-19 en ese país, que es el más afectado por esta pandemia. Pero la preocupación se centra aún más sobre las personas negras, quienes conforman la mayor parte de estas marchas. Andrés Mesa Muñoz nos explica por qué. Dos crisis estremecen de manera paralela a Estados Unidos y una amenaza con empeorar la otra. Las protestas que rechazan la muerte de George Floyd en manos de un policía ha amontonado a millones de personas en las calles del país más afectado por COVID-19 en el mundo. La cercanía entre ellos durante periodos prolongados, el correr, el exhalar vigorosamente, gritar y animar es una de las circunstancias en la que el virus podría transmitirse a las personas cercanas. Aunque algunos usan máscaras, no se mantiene la distancia social y el gas lacrimógeno disparado por las autoridades podría ser un agravante, ya que causa la expulsión de fluidos a través de ojos, nariz y boca. Los arrestos y encarcelamientos masivos también generan inquietud. Creo que cuando hay injusticia y cuando está sucediendo algo tan grande es importante ponerse de pie, independientemente de la pandemia. La preocupación también se centra en las personas negras, que constituyen una gran mayoría en las marchas que piden igualdad. El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos informó que los afroamericanos son los más afectados por el virus, debido a diferencias económicas y condiciones preexistentes de salud como diabetes y obesidad comunes entre esta población, además de otras condiciones de vida generadas por el racismo. Esa es ya una población desproporcionadamente afectada por el COVID y no queremos que nadie se enferme y lleve este virus a sus familiares y amigos. Incluso el rastreo de contactos para evitar más contagios será una tarea complicada en medio de las manifestaciones. El COVID-19 ha dejado más de 100.000 muertos en Estados Unidos y expertos temen que en 2 semanas, que es el periodo de incubación del virus, se pueda registrar un nuevo repunte en los casos. En medio de preocupaciones por el estado de la economía, Francia inicia la fase 2 de su desconfinamiento. Este martes reabren las terrazas de los bares y restaurantes franceses y están permitidos los viajes domésticos sin causa justificada. Los detalles de la reapertura en el siguiente informe. Redescubrir el placer de sentarse en una mesa de un restaurante. Ahora es posible para los franceses. En la zona naranja solo las terrazas tienen permitido abrir, pero sigue siendo motivo de celebración. Yo estoy planeando ir a tomar unas copas a la terraza para disfrutar un poco de esta nueva libertad e intentar que los negocios funcionen un poco. Una libertad que se aplica también para viajar. Sin la regla de los 100 kilómetros, los franceses pueden viajar ahora a cualquier parte del país. Los ciudadanos también podrán reconectar con las actividades de ocio. Los monumentos y zoológicos pueden abrir de nuevo, pero el uso de mascarillas es obligatorio. Sin embargo, los efectos del confinamiento se sentirán con dureza en la economía del país, según confirmó el ministro de Economía. Por supuesto, la cifra del PIB que se presentará al Consejo de Finanzas Públicas es de menos del 11% para el crecimiento económico de 2020. Es una cifra que no tiene equivalente en la historia moderna de Francia. Es una cifra que marca la brutalidad de esta crisis económica que estamos experimentando. Tras la apertura de los pequeños museos, los grandes museos pueden abrir sus puertas con un calendario propio. El Palacio de Versalles estará abierto desde el 6 de junio. Sin embargo, para acudir al Louvre tendremos que esperar hasta el 6 de julio.
Los teatros reabrirán de nuevo este martes en las zonas verdes y el 22 de junio en las áreas naranjas. Ese día los franceses podrán volver al cine en toda Francia. Por fin, en el lado de las escuelas, los colegios reabrirán para todas las clases en las zonas verdes y los de sexto y quinto grado en la zona naranja. Para las escuelas secundarias la reapertura será gradual, pero solo en las zonas verdes. Vamos hasta la capital francesa y conectamos desde el Museo de la Moneda en París con nuestra periodista Natalia Ruiz. Natalia, ¿cómo se vive la reapertura de los museos y monumentos en la capital? Muy buenos días, pues sí, los franceses están volviendo a sus museos, que ya los grandes, al menos unos 1.220 museos en todo el país, pueden abrir sus puertas a partir de hoy, pero lo van a hacer paulatinamente, al menos durante el próximo mes y medio. Aquí en La Moneda, que ustedes ven a mis espaldas, pues la gente comenzó a llegar desde las 11 de la mañana usando mascarillas, solamente 10 personas pueden entrar en cada visita, pero la gente está contenta de volver a estos museos. Los monumentos nacionales también pueden abrir a partir de hoy. Se trata de 43.000 monumentos nacionales, entre ellos el Arco del Triunfo, pero la fecha de reapertura, por ejemplo, de ese monumento aún no se sabe. Como les decía, es algo muy paulatino. Y bueno, de los grandes museos, el Louvre todavía habrá que esperar para el 6 de julio. Ese es el museo más visitado del mundo, con al menos 10 millones de visitas al año. Y también el Centro Pompidou abrirá en esa misma fecha, además con una exposición de Cristo, el artista búlgaro que falleció este fin de semana. Y bueno, todo esto pues se espera también pues de un impulso a el turismo nacional. Normalmente pues en Francia esta es la época turística importante, más sabiendo que a partir del 15 de junio pues la mayoría de países europeos volverán a abrir sus fronteras, al menos en Europa. Natalia, gracias por la información. Buena tarde, feliz día. Reino Unido se pronunció sobre la situación de Hong Kong. El ministro de Exteriores británico Dominic Raab advirtió a China no cruzar el límite a la excolonia británica. Las palabras de Raab llegan tras la aprobación de una ley de seguridad para el territorio semiautónomo por parte de Beijing. El ministro aseguró que China debe dar marcha atrás y respetar sus compromisos internacionales. Sin embargo, posteriormente reconoció que un retroceso en las decisiones del gobierno chino es poco probable. El cese de actividades en el mundo por el brote de coronavirus hizo que las emisiones de CO2 se redujeran en casi una quinta parte, es decir, un 17% durante los primeros 4 meses del año comparado con 2019. Además, la ausencia de humanos hizo que los animales pudieran recuperar parte del espacio en ciudades antes demasiado llenas y ruidosas para ellos. Marina de Colorado tiene más detalles en el informe. El planeta tuvo un respiro durante los primeros meses de 2020. Menos actividad humana resultó en un 17% menos de emisiones diarias de gases de efecto invernadero que en el mismo periodo del año pasado. El transporte terrestre fue el factor decisivo. Un 50% menos de desplazamientos resultó en una caída del 43% en las emisiones globales. La aviación, a pesar de haber visto reducido su tráfico diario en un 75%, solo contribuyó al 10% del descenso de gases contaminantes. Los efectos de esta reducción se vieron en todo el mundo. Cielos más limpios, animales redescubriendo ciudades y aguas más claras que dejaban expuesta la diversidad que convive con nosotros, pero que el modo de vida que llevamos no nos deja ver. Sin embargo, el estudio es tajante. Este descenso es solo temporal. Para que los cambios se mantengan, los países deben replantearse el modelo a la hora de reactivar sus economías. La conclusión es que debemos buscar nuevas y diferentes maneras de incorporar a la naturaleza en la reconstrucción de las economías globales, de tal manera que estimulemos el crecimiento y la salud económica. El futuro de la naturaleza realmente es nuestro futuro. Así que debemos enfocarnos en proteger y restaurar la naturaleza para crear un mejor futuro para todos. Hasta el momento, si las restricciones se levantan a mediados de junio, las emisiones de gases que contribuyen al calentamiento global bajarán en un 4% en 2020. Para poder cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, necesitamos que la reducción sea del 7% anualmente de aquí en adelante. Una tarea que, vistas las dificultades económicas que esta pandemia ha supuesto para una gran parte de la población e industria, puede parecer inalcanzable.
Hace que el informativo continúe con nosotros. Buen día. La información al momento en France 24 y France 24.